La edad a la que los menores andaluces acceden a Internet es cada vez más baja. A pesar de ello, según el último barómetro audiovisual de Andalucía, la mayoría de los padres confiesa no ejercer supervisión ni poner límites a sus hijos. Uno de los cibercontenidos con mayor riesgo es sin duda la pornografía. El porno se ha convertido para muchos niños en un tutorial del sexo, pero su consumo puede llegar a convertirse en una adicción de graves consecuencias. 8 años. Es la edad en la que casi la mitad de los menores accede a Internet a través de su móvil. Niños con una llave en su bolsillo que abre la puerta a un universo de información y de imágenes, entre ellas la pornografía. Yo tenía 9 años. Sentí pues, una sensación un poco rara, ¿no? Ver algo que no has visto normalmente, no es algo que se suele ver por la calle. Entonces es una sensación de asombro. Yo vi un vídeo y luego vi otro y otro y otro y así fue como empecé. Muchas madres y padres nos dicen, no, a mi hijo le prohíbo, le controlo, pero van a verlo en cualquier momento. Desde la primera comunión ya tienen un móvil. Eso les impacta muchísimo y se queda guardado en su memoria incluso casi como un trauma. Ellos están perdidos porque no tienen ni madurez ni capacidad suficiente para entender el riesgo de lo que ellos están haciendo. ¿Tú te lo crees? Que ni siquiera creo que te hace no ser consciente de que estás sufriendo abuso y de que estás sufriendo violencia. Una proporción importante de los menores están recibiendo un modelo completamente distorsionado de la realidad. A lo mejor le ha dado la cachetada o algo, eso yo pensaba que era verdad. Pero luego ya mis amigos me dijeron que no, que eso es todo ficción, que no te creas nada de eso, que y ya fue cuando yo entendí muchas cosas. Los delitos sexuales cometidos por menores en España han crecido un 169% en la última década. El perfil de quien lo comete es el de un varón de 16 años y origen español. El consumo de pornografía a edades tempranas podría estar influyendo en este aumento. Si hemos percibido un aumento de los delitos, sí. Que puede estar influido como consecuencia de las películas pornográficas que ven, puede ser, porque a lo mejor son planteamientos de relaciones sexuales que si no las vieran en Internet ni se les ocurrirían. En las causas con menores, establecer el consentimiento de la supuesta víctima y delimitar la responsabilidad del presunto agresor a veces está muy claro, pero otras no resulta tan fácil. El consumo de porno aumenta la confusión. Todos ven porno. De chicos y chicas desde muy jóvenes. ¿Qué pasa? Que el porno es un timo. Las que más engañadas se sienten con este tema son las chicas, porque, claro, ellos ven una cosa en el cine que cuando ellos lo van a reproducir esperan una satisfacción que no obtienen, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que ocurre, se producen muchos problemas para la determinación del consentimiento, porque lo que ocurre es que pasan de una mala experiencia sexual a decir que ellas no querían eso, pero porque esperaban otra cosa. Muchas veces las agresiones que se están produciendo es porque ellos reproducen lo que ven. Una confusión que la reciente ley del solo sí es sí no consigue despejar. La chica te dice, es que yo no dije que sí, pero tampoco dije que no. Y el otro chico a lo mejor te dice, bueno, es que ella no dijo nada y yo pensé que estaba de acuerdo. Entonces, claro, lo que no te dice la ley es que el consentimiento tenga que ser verbal. No evita que tengas que, con las pruebas que tienes alrededor, determinar si efectivamente ese consentimiento existió o no. En el Instituto Andaluz de la Mujer también han notado ya un aumento de las consultas. Nosotros tenemos un programa donde atendemos a chicas jóvenes que sufren violencia de género por parte de sus parejas y hemos tenido que reforzarlo con terapeutas sexuales y lo que nos cuentan estas chicas es que su novio quiere hacer lo que ha aprendido en el porno y la coacciona y la presiona y la amenaza y hace todo lo que sea posible para poderlo hacer. No estamos haciendo una educación sexual integral, es decir, una educación que vaya más allá de poner un preservativo, de cómo evitar un embarazo no deseado o una ETS. Porque claro, si no educamos, alguien educa, la no educación no existe. Es como un campo que lo tengamos sin sembrar, pues se nos va a llenar de malas hierbas. Y están aprendiendo en el porno lo que no les estamos enseñando de otra manera. Qué horror, tío, de verdad. ¿Y luego te extraña lo que nos piden algunos tíos? El corto, Tras la pantalla, rodado en Andalucía, aborda los riesgos de confundir sexualidad con pornografía.
La cinta se proyectará en institutos y universidades. Tras la pantalla nos habla de la historia de un grupo de estudiantes, un grupo de amigos, que tienen que realizar un proyecto sobre la pornografía. Mi personaje Manu, al mismo tiempo, de forma paralela, él tiene una situación un tanto delicada por confundir precisamente el porno con la realidad. Viendo porno es muy fácil, siendo mujer, creerte el papel de que tienes que ser sumisa, de que tienes que aceptar ciertas cosas para el placer del hombre. Pedro dice que subamos algo calentito. Hay algo muy común de tus amigas diciéndote, no, es que mi novio es que se enfada si no hago tal, es que se enfada si un día no me apetece tal, y bueno, pues por contentarlo, porque no se enfade, pues bueno, pues al final lo acaba haciendo. Y claro, tú eso con 16 años, tampoco le dabas una importancia loca, pero claro, lo piensas con los años y dices que eso era un abuso. Yo creo que la reflexión importante es esa, entender que no todo lo que tú estás viendo es válido y que no porque lo estés aprendiendo de ahí lo puedes hacer. La familia, primero, saber que esta realidad le llega a sus hijas y a sus hijos, lo vean o no lo vean, y saber que esto es un peligro para sus relaciones afectivas, su forma de ir y de comportarse en el mundo. Según los expertos, los menores acuden al porno como un tutorial del sexo, una engañosa lección que puede afectar gravemente su salud. Hace menos de un año, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid puso en marcha Azcom. Se trata de una iniciativa pionera de los servicios de salud mental, donde se ve a pacientes que tienen adicciones del comportamiento, es decir, en las que no está implicada ninguna sustancia. Por aquí han pasado ya 350 pacientes y un tercio de ellos es adicto al porno. Nos cuentan sus terapeutas que tienen síntomas muy parecidos a los consumidores de cocaína, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. En los casos más graves, aseguran, pueden llegar a perder sus relaciones de pareja, a sus amigos e incluso sus trabajos. El acceso a la pornografía se produce como algo recreativo, por ocio, por placer. La persona no se da cuenta de que está formando un hábito problemático hasta que ya, digamos, este hábito controla su vida. La adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo de la persona y la exposición a los contenidos que se observan en la pornografía, sobre todo contenidos violentos o contenidos en los que se cosifica a la mujer, afectan negativamente a los conceptos que el menor desarrolla sobre la sexualidad. Hay cuentas que es verdad que suben cosas que no me gusta verlas. ¿Por qué? Porque no me sienta bien. Orgías de 20 tíos y una tía, y la tía al final acaba pues roja, con morada incluso, y eso a mí por ejemplo no me gusta verlo. Se ha relacionado el consumo de pornografía con niveles más elevados de ansiedad, de depresión, también parece que afecta la autoestima. ¿Es el sexo una forma de escapar de tus problemas? Me siento deprimido después de... ¿Has buscado en internet sexo explícito? Controla el deseo sexual. ¿Has sufrido abuso sexual en tu infancia? Yo creo que lo que es importante, más que hacer una lectura moral, es cómo este tipo de adicciones, este tipo de conductas, y el porno en concreto, acaban desplazando otras áreas de nuestra vida que son fundamentales para nuestro desarrollo como personas. Incluso llegan a suprimir la relación sexual con sus parejas habituales porque están completamente, atrapados. En el tema de la sexualidad, ¿cómo lo llevas con tu chica? Me dijiste que teníamos que ir despacito, de repente se me paraba pero luego lo perdía y ya es que no sabía qué hacer. Al final terminé haciendo lo mismo que hago, que es irme al baño y decirle, Julia, mira, ya lo siento, pero esto no funciona. Cristina es psicóloga y trabaja en la asociación daleunavuelta.org. Ofrecen terapias online para la adicción al porno. Con los jóvenes cuesta un poquito más porque tienen como más dependencia, más adicción también al teléfono, y por ahí también es por donde les entra muchísima pornografía, por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp. Ellos hacen el esfuerzo y sin embargo es como pedirle a un alcohólico que lleve una botella de cerveza siempre en la mochila, ¿no? Estaba viendo ahí algunas chicas por Instagram, ya sabes, también por TikTok, las cosas que aparecen, luego pues todo eso de ahí, como hemos hablado antes, empezó a hacerme un poquito más de deseo ahí en la cabeza, empecé a sentirme como caliente. No podía parar y al final terminé viendo pornografía por la misma página. Nos explica cómo se comporta nuestro cerebro si abusamos de estos contenidos.
Cuando yo tengo una sexualidad real, pues se libera dopamina y con las distracciones, las torpezas, el tener que vincularme con la otra persona, el tener que cuadrarme, pues todo eso va haciendo que no se produzca una intoxicación a nivel cerebral, sino que los químicos se vayan regulando. Cuando yo veo pornografía eso no está, entonces tengo nada más que una vivencia sexual sin esos reguladores. Al final lo que pasa es que se produce a nivel cerebral una intoxicación de esa sustancia, ¿no?, de dopamina. Es la misma reacción que provocan las drogas. Al final el cerebro lo que quiere es volver a repetir esa experiencia, esa intoxicación a nivel cerebral. Por eso empieza a aparecer como una abstinencia, unas ganas de volver a repetir esa experiencia. Una adicción que puede afectar gravemente la futura sexualidad de los menores. La disfunción eréctil en personas menores de 65 años era un fenómeno muy extraño y ahora mismo esto se está invirtiendo, cada vez hay más gente joven, más adultos jóvenes que van al médico con problemas de erección, con problemas en la fase de excitación. Ajena a estos problemas, la lucrativa industria pornográfica ignora la legalidad. La reciente Ley General de Comunicación Audiovisual de julio de 2022 establece en su artículo 89 la obligación de las empresas de verificar la edad para acceder a contenidos como la violencia extrema o la pornografía. En el Consejo Audiovisual de Andalucía han comprobado que esto no se cumple. De las páginas que se veían más en España, había 10 cuyas empresas eran directamente españolas y por tanto la CNMC era competente sobre ellas, y de esas 10 comprobamos que 5 no tenían ningún tipo de verificación por edad y las otras 5 lo único que tenían era una simple ventana emergente que salía y que te preguntaba si eras mayor de edad y con un simple clic tú decías que sí. En Andalucía el 43,9% es cerca de la mitad, ¿eh? Menor de 18 años comienza a hacer uso de Internet antes de los 8 años. Es fácilmente pensable que si eso ocurre, algunos de los contenidos cuando están haciendo uso de Internet con esa edad, pues pueda resultar que sea un contenido de alto riesgo y evidentemente que sea ciberporno. Y el ciberporno no se caracteriza precisamente por tener límites, el ciberporno está permanentemente reinventándose para ser cada vez un cebo mayor para mantener enganchada a una población que pide más. El problema es que no tenemos ningún tipo de mecanismo acreditado que impida que esa población sean chavales, por ejemplo, de 8, de 9, de 10. Chavales que también aprenden muy pronto a esquivar el control parental. O que no siempre buscan porno, también el porno les busca a ellos. Hay bots, una especie de, vamos a llamarle, inteligencia artificial, que lo que hace es que va creando como perfiles falsos y se pone en contacto directamente con diferentes usuarios y les ofrece por ahí un link. Cuando pinchan en el link, directamente les lleva a una página pornográfica. La Agencia de Protección de Datos ha comprobado que no existe dificultad para el acceso de los menores a este tipo de páginas. La actual legislación es insuficiente y además no sanciona penalmente ese acceso, mientras que a una persona física sí la sanciona por facilitarlo. Aunque la simple introducción de una palabra en un artículo del Código Penal podría sancionar esta impunidad. Podría ser modificar el artículo 186 del Código Penal, que ahora mismo sí está sancionando la distribución de pornografía entre menores de edad, pero lo hace solamente cuando el sujeto activo del delito, la persona que lo comete, lo hace directamente. Si a ese artículo se le introdujera una modificación diciendo que sea directa o indirectamente, ahí podríamos meter a esas empresas que no impiden, digamos, o no comprueban la edad de las personas que acceden. En el documental Hasta el fondo, emitido por Netflix, se denuncia esta falta de control. Pornhub, una de las páginas más visitadas del mundo, fue investigada por el gobierno canadiense. En esta plataforma circulaban millones de vídeos cuyo origen nunca se verificó, porque no es solo cine, también había abusos y violaciones reales. Tuvo que retirar el 66% de su material pornográfico porque era dudoso, ¿no? Incluso hay chicas que cuando se ha desmantelado ciertos rodajes y ciertas cosas han aparecido. Resulta que eran chicas que estaban desaparecidas y que sus familias no daban con ellas y las habían captado y las estaban explotando en la industria pornográfica, ¿no? Realidad o ficción, sexo o porno.
Detectar esta diferencia es la asignatura pendiente de unos jóvenes y de una sociedad que se juegan mucho, porque el porno, ya lo ven, no es ningún juego. Yo a mi hijo, evidentemente, si le pilló viendo porno, le dijo, hijo, no veas eso, que son todo fantasías y es todo mentira. Lo que ocurre en una película porno no es algo real y tenemos que hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de qué están viendo, qué es real, qué no es real, qué es dañino, qué no es dañino. Pero claro, eso implica ser capaces de hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas, que seguimos teniendo esa carencia, y dentro de ese hablar de la sexualidad tenemos que abordar el tema del porno como una parte más, porque es que ya está en nuestra sociedad.